no hacer proyectos propios de ciencia de datos, porque como le comenté, cada lenguaje viene para una cosa. O sea, hay gente que quiere forzar y quiere forzar a C# en un terreno que no es de C#. O quiere forzar a JavaScript que no es en un terreno de JavaScript. O sea, cada lenguaje usted tiene que saber realmente dónde viene siendo el cuarto bate. ¿Para qué? Para que esos proyectos usted lo adapte a eso y se le haga más fácil entregar un mejor producto al cliente. Entonces, obviamente, cuando hablamos de ciencia de datos, como yo mencioné en una de las clases, bueno, usted tiene R, tiene Python y un sinnúmero de lenguajes más. Python ha sido el lenguaje universal. ¿Y por qué yo digo aprender Python? No me crea a mí, no se lleve de mí. Llévese de Google, llévese de Microsoft, llévese de AWS, llévese de las grandes compañías que todo el mundo quiere ofrecerte cursos de Python gratis y quiere que tú aprendas Python. Hagas esa pregunta entonces, ¿por qué en todo lado quieren que yo aprenda Python? Porque se estaría más fácil a ti, vamos a ponerlo así, integrar tu proyecto, realizar inteligencia artificial o proyectos de machine learning, hacer predicciones. Si parte de tu código tú lo implementas con Python, se te va a hacer muchísimo más fácil. Ahora bien, no es que usted no lo pueda hacer en otro lenguaje, o sea, usted lo puede implementar tal cual. Ahora, lo que usted tiene que tener en la mente fue lo que yo le mencioné la semana pasada, donde yo le decía, mira, tu proyecto ya no puede estar basado simplemente en hacer una factura y que imprima. O sea, tiene que ir más allá. Ya imprimir una factura no es suficiente. Usted necesita que su sistema le haga predicciones, le recomiende al cliente y le explique con qué, en base a qué. Escuche esto, porque es otra parte. O sea, un sistema experto no puede bendecirme a mí. Mira, yo necesito que tú pongas una oferta de este producto. O sea, tu sistema debe decir exactamente el por qué, en base a qué yo te estoy recomendando a ti que haga esa oferta. Yo tengo que decirte de qué data, qué por ciento de la data yo tomé y cuáles son los parámetros que me indican a mí que tú debes de hacer esa oferta. O sea, no sé si fue con ustedes que lo mencioné, porque les digo que tengo como 7 grupos de inteligencia artificial este trimestre. Eso me tiene, ya tú sabes. A veces inteligencia artificial a las 5:30 de la tarde, tengo otro grupo a las 7 y fácilmente otro grupo a las 9. Se complica. Hablar lo mismo. Pero es parte del proceso. Pero como les mencionaba con el tema de la IA, que creo que lo mencioné y bueno, y lo hablamos la semana pasada con el tema de regresión lineal, que ustedes veían que era una formulita matemática simple. O sea, realmente yo no tenía la gran cosa. Creo que aquí compartir la pantalla o no. Vamos a ver. Vamos a pantalla completa. Vamos a ver. Acá. Bien. Vamos a ponerlo. Ahí lo ven bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Miren, la semana pasada, como les decía, estaban hablando de regresión lineal, que ustedes veían que era una fórmula matemática simple. O sea, realmente era bien sencillo lo que usted podía lograr. Eh, Miren, uno de los temas más que yo quiero más lograr en WAPA, pero no he podido, y con los temas de los chatbots. Lamentablemente, con ustedes bueno, mientras yo no cambie y logre que hay una materia que me la cambien de lugar, no puedo llegar ahí, al tema de los chatbots, porque para el tema de los chatbots sí yo tengo que manejar muchísimas cositas ahí de limpieza de datos, de búsqueda de patrones, y sí hay que dedicarle mucho tiempo. Pero usted no tiene que esperar esta materia realmente a que yo te lo dé acá, sino también usted lo puede investigar. Eso, y más que ya usted vio el Python. Realmente, como usted vio Python, usted va a conseguir muchísimos ejemplos sobre chatbot. O sea, ahora mismo los asistentes virtuales deben ser parte de sus proyectos. Uno de mis objetivos, que cuando se logre eso, que yo quiero eh, para poder dar unos temas antes de llegar a esta materia,
los proyectos finales aquí siempre van a ser chatbot. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. O sea, ahora mismo la realidad de la inteligencia artificial son dos cosas, bueno, viene siendo los chatbots. O sea, una de las partes que está más avanzada en el procesamiento del lenguaje natural. Y no me lo crea a mí, que era el traductor de Google, que en el 2016 usted podía decir, usted se reía como él traducía. Hoy en día te hace una traducción nivel Dios, casi perfecta, de lo que tú quieres. O sea que realmente eh, los avances que se ha tenido a nivel de procesamiento del lenguaje natural son excelentes. Entonces, miren, hoy, que la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de aprendizaje supervisado, no supervisado, que uno tiene etiquetas, otros no tienen etiquetas, que fueron de las cositas que se hablaron. Eh, pero cabe mencionar, o debemos de mencionar, uno de los más, o por así decirlo, antes de entrar ahí, perdón, quería también mencionarles a ustedes la parte de regresión lineal, porque para que puedan hacer la tarea, por así decirlo, viene como con esta parte. Ustedes van a tener una fórmula matemática, y ustedes saben que era así la fórmula matemática, para que ustedes vean. Esto lo voy a pasar un poquito rápido, porque esto aquí son datos ficticios, o sea, no es que lo mismo que estábamos haciendo, que yo lo traía la información desde un dataset, yo lo que lo estoy generando de manera random, o sea, es lo mismo. O sea, esta parte de aquí, vamos a ponerlo hasta aquí, y es lo mismo que yo tenía. O sea, todo esto es lo mismo que usted vio, que yo le estaba explicando. Pero aquí yo lo que lo estoy haciendo de manera manual. O sea, estoy sacando todas las operaciones, creando un data frame aquí de manera manual. Pero en la clase pasada ya teníamos el data frame, que era ventas, con todas sus columnas. Esto era simplemente para un tema de ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa mostrarles de acá? Vamos a ver si lo tengo el Style Model acá. Bueno, no lo tengo acá. Vamos a ver si. Ok, aquí. Incluso la tarea va a estar basada en esto. De regresión lineal, vamos a utilizar uno que es Style Models. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Diferentes modelos para el entrenamiento. Prácticamente su tarea va a estar basada aquí. Bueno, una va a estar basada en esto. ¿En qué? ¿Qué es lo que significa esto? Yo quiero predecir las ventas que no. Yo llegué aquí a esta parte de la clase pasada, creo que no, ¿verdad que no? Yo no le expliqué la parte de este modo, ¿verdad? No. Bien. Entonces, acá viene siendo las ventas, viene siendo aquí. Lo mismo que la regresión lineal. O sea, yo importo un algoritmo. Por eso yo le decía, la parte tediosa, el 80% de tu tiempo, se te va en capturar data y en preparar y en preprocesarlo. O sea, ahí es que se te va el tiempo. Las creaciones de modelos ya para las predicciones es lo mismo. Lo único que va a cambiar son los algoritmos, como tú lo vas a aplicar, que un algoritmo se aplica de una forma, que otro te funciona para algo, que otro tiene la distancia euclidiana, que otro funciona con la distancia Minkowski. Ahora, ¿qué yo debo de saber? ¿Qué me hacen esas distancias? Como una parte teórica que yo debo de complementar para yo entender en sí qué es lo que está pasando o por qué es ese resultado. Con un algoritmo me da un resultado y con otro y por qué me da otro resultado cuando yo aplico otro algoritmo. O sea, es como entender eso. Ahora aquí, fíjense que yo tengo un dataset y yo lo que quiero saber, ¿dónde me conviene a mí aplicar publicidad? Eso es lo que a mí me interesa. Y hago simplemente el entrenamiento. Utilizando este módulo, le paso la fórmula. La fórmula que yo lo que le estoy diciendo es, yo quiero saber las ventas, dado la televisión y la radio. Automáticamente yo pongo más de una variable, tengo una regresión lineal múltiple. O sea, yo le estoy diciendo, quiero saber las ventas si yo pago publicidad en la TV y en la radio, que puede ser interesante para una empresa saber dónde yo debo de pagar publicidad. Realmente, ¿dónde me conviene? ¿Está dando resultados? ¿O en cuáles pueblos yo debo de poner ofertas? Yo puedo comenzar a analizar todo eso o predecir en base a un historial, porque se supone que las empresas tienen años, y vamos a decirlo, terabytes de data que no fueron procesados durante muchísimo tiempo, esperando a ser escudriñadas.
Y fíjense que, de verdad, señores, se lo digo porque ahora mismo está en una de las empresas que estoy, se está implementando un proyecto así de análisis de datos. Y el mínimo dato que tú tengas, para que tú tengas una idea, cuando se inició la empresa tenía sistema en COBOL. Esos archivos en COBOL, se buscó el programador, se buscó la forma de contactarlo para que esa data poder extraerla. ¿Por qué? Porque mientras más data yo tengo, mejor yo puedo analizar la compañía en torno a su evolución y en torno a lo que a mí me conviene para yo saber, o vamos a decir, tratar de predecir el futuro y explicar el presente. Obviamente entendiendo lo que sucedió en el pasado. Entonces, todo eso yo lo voy a poder lograr a través de ese dato que yo lo voy a transformar en información para llevarlo a conocimiento y luego en sabiduría para tomar una decisión. Entonces acá voy a hacer combinaciones. Tengo TV y radio y le digo que mi data va a estar en esta variable. Se llama data porque lo cargué aquí en data. O sea, es un data frame. Yo cargué esto que se llama publicidad en data. Y le hago el entrenamiento. La parte interesante de esto, fíjense acá, que me da los parámetros del intersecto. Aquí tengo yo cómo calcular, prácticamente tengo a B y tengo a y tengo a la variable A. O sea, yo lo puse hasta calcular manual si yo quisiera. Tengo mi p-values, tengo el square, o sea, que viene siendo el margen, el porcentaje de predicción que yo tengo. Pero la parte interesante viene siendo este comando que está acá, que es summary. Y bueno, le voy a mandar un video para que no se me olvide, donde yo también te explico eh, justamente, vamos a ver si lo tengo por acá. Creo que le corté ahorita y estaba procesándolo. Vamos a ver si lo tengo. Regresión lineal. ¿Será este? Vamos a ver, parte 2. Sí. Vamos a ponerlo acá en el grupo. Bien. Y así todavía le aclaro mejor un poquito ahí cada uno de los términos. En ese video yo le voy a explicar, para que ustedes mejor lo vean, esta parte de acá. En que cuando yo tengo el summary, prácticamente te voy a explicar cada cosa más detallado, cada uno de los parámetros que yo tengo. Pero la parte interesante acá, en el summary, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si este R-square aumenta, si el probabilístico se mantiene pequeño, mientras más pequeño es mejor, esta de aquí. Y esto deben de aumentar. Este que dice ajustado es que yo en el video yo lo explico, yo le sumo un margen de error que yo entiendo que debe de tener, obviamente, al momento de hacer una predicción. Entonces, ¿cómo yo voy a ir midiendo si me conviene radio y televisión? O sea, yo debo de combinar todos los modelos posibles. Ventas, dando televisión. Solamente pagar publicidad en radio. Pagar publicidad en radio y periódico. Pagar publicidad en... O sea, todas las combinaciones posibles. ¿Qué es lo que yo hago? Aquí le pongo modelo. Luego cuando combino otro, por ejemplo, que le quito aquí el radio, vamos a ponerlo así, le pongo modelo 1. Y luego quiero hacer otra combinación, le pongo modelo 2. Y así sucesivamente. Ahora, a cada modelo yo le imprimo el summary. ¿Para qué? Para yo ver si realmente aumentó este valor. ¿Por qué? Porque si no aumentó considerablemente, ponle que yo tenga 0.62 y yo agregué periódico y lo que él mejoró fue un 0.63. Prácticamente no vale la pena ese modelo combinarlo porque la mejora fue muy mínima. Ahora ya si se me va un 0.70, 72, 74, yo digo, bueno, al parecer conviene porque tengo el modelo mejora cuando lo hace. Pero esta parte aquí del p-valor también interesante, de que estos valores aquí no me tomen cero. Si me tomó un cero, quiere decir que realmente descartar esa variable. Yo debo de descartarla. Ojo con esto. Cuando yo te ponga
que eso lo estábamos viendo en la clase de importación, cómo importábamos, cómo transformábamos, que ya esa parte usted siempre tiene que saber que la tiene que hacer, como se lo dije en la clase pasada. Ahora bien, cuando usted va a hacer una predicción, vuelvo y lo repito, porque siempre cometen ese error, yo no sé por qué, y lo dejan ahí, y me canso de repetirlo. O sea, tú vas a tener un objetivo de predicción. Si yo te digo a ti, ok, vamos a ver la persona, para detectar a las personas que tienen cáncer o no tienen cáncer, realmente no todas las columnas van a ser necesarias. No todas las columnas van a ser necesarias. Tenemos un tema de los tipos de datos. Si yo tengo una columna, sexo, y dice dice femenino y masculino, yo la puedo llevar a 0 y a 1 para que mi modelo se entrene más rápido y se entrene mejor, porque con valores numéricos él se va a entrenar mejor. Entonces, todos esos cambios, usted tiene que saber que debe de hacerlo. Y no todas las columnas me van a servir. O sea, no todas las columnas me van a servir, porque dependiendo de lo que yo necesito, van a haber columnas ahí que tal vez te aparezcan con un nombre, un ID, quizás una edad, que quizás en ese proyecto no sea relevante. No estoy diciendo que no sea para todo, ¿eh? Quizás en un proyecto la edad sea un determinante. Ahora, dependiendo de lo que yo quiera predecir, puede de que en ese proyecto en sí, ese campo, yo no lo necesite. O sea, por eso debemos de tomar esa parte en cuenta. Y también otro de los valores acá que también deberían aumentar. O sea, yo me voy a fijar en eso. Pero en el video que yo le mandé, se le detalla cada uno de los. Por eso dura como una hora. Así que comiencen a verlo por parte para que no se aburran. Pero se le explica cada cosa que tenga que ver con regresión lineal un poco mucho más detallado. Pero hoy yo quiero hablar de uno de mis favoritos, por así decirlo. Favorito en el sentido de que es fácil de aprender y creo que la clase pasada por lo menos lo llegué a mencionar, que es el KNN. ¿Qué yo tengo en el KNN? Lo primero, que es un algoritmo, ya usted sabe, supervisado, o sea, de aprendizaje supervisado. ¿Qué significa que sea supervisado? Que a mí se me olvidó, que no recuerdo. Me llamo Mark. Que tendremos datos de salida y dependiendo de qué tipo de datos sea, se le asignará una etiqueta. Exactamente. Que vamos a estar etiquetándolo. Van a tener etiqueta. Yo voy a tener un histórico y yo voy a tener una variable que podríamos decirle que va a ser mi Y. O sea, yo voy a saber quién es Y cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado. Ahora, ¿qué pasa? Acá, cuando hablamos de K-nearest neighbor, que se llama K-nearest neighbor, o sea, el vecino más cercano, esa K que está aquí tiene un significado. Porque cuando estemos hablando de clustering, vamos a tener otra K, que es muy parecido a la función que hace esta K, pero son totalmente diferentes. Esta K me dice a mí, o prácticamente que me va a determinar los votos para saber a qué grupo yo pertenezco. Paso a explicar. Lo primero, que K-nearest neighbor es un algoritmo basado en instancia. Un algoritmo basado en instancia. ¿Qué significa que es basado en instancia? Vamos a agregarlo aquí. Basado en instancia. Basado en instancia significa que nuestro algoritmo no aprende explícitamente un modelo. O sea, la regresión logística lo hace y los árboles de decisiones también lo hacen. ¿Qué pasa? Este, en cambio, me va a memorizar las instancias de entrenamiento que son usadas como base de conocimiento. Eso es lo que va a hacer. Ahora, ¿dónde yo puedo aplicarlo? Sistemas de recomendaciones, búsquedas. Se utiliza muchísimo que por eso es interesante la parte de, o sea, la inteligencia artificial, señora, ha revolucionado todo del 2012 para acá. O sea, anteriormente
Incluso hay compañías que se han beneficiado y otras, lamentablemente, se han visto afectadas. El que ha escuchado o que sabe un poquito de redes, sabe que cuando te hablaba de Cisco, esa palabra, la mayoría de gente que son de la carrera tiene que significarle algo. Cisco, uno de las compañías más grandes en distribuidores de equipos de redes. O sea, una certificada anteriormente que estaba certificado en Cisco, eso era eh, eh, un título de la universidad, no se comparaba. Cuando la primera vez que me certifiqué, la satisfacción que yo obtuve con este título, porque había que prepararse. Oye, no había título de universidad que se comparara con ese título, como yo lo quería cagar debajo del brazo, era ese. Ahora, ¿qué pasa con la compañía? Ellos tuvieron que adaptarse, pero vieron otras que comenzaron a implementar la inteligencia artificial para detección de anomalías. Ya surgió que Firewall de cuarta generación, Firewall con inteligencia artificial, surgieron nuevos términos como sandbox, donde venía alguien con, podemos decirlo así, ustedes son un usuario de una compañía, tú tienes un historial común. O sea, prácticamente cuando tú tienes tu laptop en un trabajo, tú prácticamente siempre haces lo mismo. Y entra a la misma página. Cuando él detecta que un comportamiento extraño, muy diferente de lo que tú estás acostumbrado a hacer, fácilmente te bloquea. Simplemente porque puede detectar que no eres tú. Pero obviamente él está buscando similitudes para detectar o crear un perfil de ti. O sea, la compañía de Firewall se ha beneficiado muchísimo con los temas de estos algoritmos. Ahora, ¿cuál es uno de los pros que tiene? Que es fácil de entender. ¿Por qué? Sencillo. Si yo tengo un grupo aquí, tengo estas tres características. Yo así, mira, este pertenece a mi grupo negro y este es mi grupo rojo. Ahora, cuando yo digo grupo, esas son características, ponle para yo saber si un estudiante es excelente, es regular. ¿A qué grupo pertenece un estudiante? Si el grupo de los excelentes o el grupo de los regulares. Viene un estudiante nuevo, donde él va a tener ciertas características, obviamente. ¿Qué es lo que yo voy a comenzar a hacer? La característica de este estudiante la voy a comenzar a comparar con cada uno de estos para saber a qué grupo pertenece. Entonces ahí viene la conta, que es muy lento. Y también imagínense que yo tengo un dataset con millones de datos. Es decir, que tampoco resultaría muy factible aplicar KNN a un dataset que sea muy grande. Pero como lo hace, él lo hace muy bien, realmente. Lo que hace, lo hace muy bien. Ahora, en sí, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo se viene comportando KNN? Va a calcular la distancia entre el ítem a clasificar, que viene siendo prácticamente este que está acá, y el resto de los ítems del dataset. Luego va a seleccionar los K elementos más cercanos. Los K elementos más cercanos. Entonces ahí es que entra esa K. Ahí es que entra esa K. Que este me va a indicar a mí la votación. Es decir, si yo le digo, si le pongo un 2 acá, es lo que va a tomar en cuenta. Él va a comenzar a buscar toda la distancia, ¿verdad? Y luego la va a organizar de menor a mayor. O sea, pone una lista y me tiene, mira, de aquí a aquí tengo tanto, y luego lo organiza, cada distancia, y luego lo organiza. Entonces dice, mira, la distancia 1 pertenece al grupo N, y este pertenece al grupo R, y este pertenece al grupo N. Ahora, como yo le dije que era 2, que yo necesitaba 2 votos, fíjate que acá él me está diciendo que prácticamente pertenece al grupo N, porque tengo 2 votos a favor del grupo N.
Eso es prácticamente lo que me viene haciendo con el KNN. ¿Qué significa eso? Que este número realmente no es que no pueda ser. O sea, no es que usted no pueda poner un número par, pero se recomienda que sea impar para yo no tener empates. Se recomienda que sea impar. En caso de que se me dé una situación de que yo tenga un empate, entonces nunca tener un empate. ¿Cómo yo voy a seleccionar acá? Yo pudiese de manera manual, pues le pongo 3, luego le pongo 5, luego le pongo 7, luego le pongo 9, o sea, 9 votos. Cada vez que usted coge así, que 9 votos. Yo voy a tomar en cuenta 9 distancias y a partir de esas 9 distancias voy a ver a qué grupo pertenece y a partir de ese grupo yo decido. O sea, la que tuviera mayor votación, a esa distancia o a ese grupo es que pertenece. A ese grupo es que pertenece. Ahora bien, te dirá, por favor, este Dios, yo hacerlo de manera manual, sencillo, hágalo una función. Porque ¿qué es lo que yo hago? Yo primero vengo, hago el entrenamiento, hago mis votaciones, le aplico el punto score, tal cual lo hacíamos con regresión lineal. Ese score me va a decir a mí el porcentaje de acierto que tiene ese algoritmo. Y luego cuando yo le ponga 7, también voy a analizar el score. Si mejoró, yo puedo hacer un intento y ponerle 9. Si yo veo que no mejora casi nada, digo, no, se queda en 7, con 7 es suficiente. O si yo veo que empeoró también, como quiera, digo, no, en 7, con 7 es suficiente. Es decir, yo puedo hacer una función para también hacer unos scores, hacer una lista e ir comparando si va mejorando el modelo. Cuando yo vi que no mejoró, digo, no, pues me quedo con la característica anterior. Así de sencillo, tal cual se escucha. Algo importante que ustedes tienen en cuenta, ¿qué es lo que hace KNN? Medir cercanía. Recuerda que yo le dije medir la distancia, medir qué tan cerca están esos puntos. Entonces, ¿qué distancia yo utilizo aquí? Por defecto, utiliza la distancia euclidiana. Distancia, son muchas, la verdad. Pero la mayoría de los algoritmos utilizan esto. Distancia euclidiana. También hay otra que se llama cosine, que pudiese utilizarse. Y comienza a hacer las comparaciones de lugar. Las comparaciones de lugar. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Sencillo. Miren, yo le voy a aplicar una manual. Pero KNN, al igual, que creo que la primera clase la mencioné esta página. Si no la mencioné, se la menciono ahora. Yo creo que sí, la clase pasada yo la mencioné. Creo que yo llegué a mostrar esta página a ustedes, ¿verdad? De Scikit-Learn. Si no me equivoco. Creo que la mencioné. Bueno, cuando usted va a iniciar en temas de Machine Learning, una de las mejores páginas que usted puede encontrar viene siendo esto. En el sentido de que tú vas a tener de clasificación, regresión, vas a tener tema de clustering, vas a tener reducción de dimensiones, que luego hablaremos de ello, selección de modelos, preprocesamientos. O sea, cada uno de estos vienen siendo prácticamente pasos que te van a permitir crear un modelo de Machine Learning. O sea, que yo tengo los algoritmos y aquí tengo algunas de las cosas que yo puedo hacer para mejorar esos algoritmos, prácticamente. Porque yo me voy a topar con un sinnúmero de situaciones que voy a necesitar quizás seleccionar un modelo, seleccionar mejores características, porque tengo demasiadas columnas. Es prácticamente saber lo que yo necesito hacer. Ya la mayoría de funciones están ahí y aquí tú vas a encontrar muchísimos ejemplos y explicaciones de los mismos. Ahora, KNN, por así decirlo, analizándolo, ¿cómo funcionaría de manera manual? ¿Cómo funcionaría de manera manual? Bueno, la mayoría de clases, señores, yo trato de escribírselo porque la mayoría, cuando uno se lo va aplicando así de esta manera, como que se pierde. Pero lo he hecho tantas veces esta semana
y así ahorramos tiempo y así no terminamos tan tarde y usted aprovecha lo que queda de la clase y comienza a ver el video de regresión lineal para que pueda llenar la tarea. Entonces ganamos todos con esto. Porque estoy pensando que la próxima clase, vamos a así decirlo, eh, pero lo voy a confirmar mañana, no, el viernes lo voy a confirmar, que si la mayoría está de acuerdo, también la podemos ver el lunes, eh, para ahí todavía tener más tiempo, porque el lunes ya veríamos, hablo de decisiones y el primer algoritmo no supervisado, que sería el tema de hacer clustering, que sería uno de ellos, que es lo que más me interesa. Bien, pero eso lo terminamos ahí por el chat. Ahora, acá, ¿qué yo tengo en prácticamente para hacer mi KNN? Vuelvo y repito, ya KNN es una función. O sea, usted la busca aquí en clasificación, usted se va a encontrar con ese algoritmo. Miren todos los modelos que yo tengo ahí, prácticamente Berners Neighbor. O sea, fíjense ahí. Tal cual usted lo tenía, eso sí lo pueden ver ahí. Berners Neighbor. Fíjense que prácticamente estábamos haciendo lo mismo que hicimos con regresión lineal. Lo único que él lo importó. Ahora bien, yo lo que quiero que usted entienda, que yo puedo tomar esa teoría y transformarla. Al final, estos algoritmos, como les dije en la clase pasada, es matemática. Es matemática, ni más ni menos. Todavía lo que tengo un poquito flojo con el tema de importación, con el tema de limpieza de datos, bueno, sí, yo les recomiendo que se ponga el día con eso. Esa es mi recomendación, que se ponga el día con eso. ¿Por qué? Porque ya como usted sabe seleccionar una columna, eh, ya lo demás es aplicar funciones. O sea, lo demás es aplicar funciones. Viene siendo eso. Entonces, acá, si ustedes se fijan, ya sabemos lo que es NumPy, porque ya yo mencioné en una de las clases. Matplotlib ya sabemos para qué es. Warning, obviamente, como su nombre lo indica, para dar un aviso. Simplemente aquí una fórmula para utilizar la square desde la función de map. Y aquí, desde este paquete de collection, voy a importar counter, que es lo que me va a hacer, que me va a buscar el valor más común, como un contador, pero me va a buscar el valor más común. O sea, dentro de counter yo voy a utilizar el método que él tiene, que se llama most common, para buscar el valor más común. Ahora, recordando cómo funciona internamente KNN, que lo mencionamos, ya tú sabes qué es lo que él va a hacer. Él va a calcular la distancia que hay entre cada punto y luego va a tratar de seleccionar, obviamente, a qué grupo pertenece una característica u otra a través de votaciones, y esa votación la va a decidir el valor que yo le asigne acá. Así de simple. O sea, ni más ni menos. Eso es lo que él va a hacer. Eso es lo que él va a hacer. O sea, aquí yo lo que estoy creando un dataset de manera manual. O sea, simplemente le puse data, le pasé el grupo de los negros, el grupo de los rojos, para que simplemente, bueno, y luego cree un nuevo punto. Esto que está aquí, para que no se asusten, eso es lo que llamamos lista por comprensión. O sea, es lo mismo que yo venga y yo tome, usted lo lee como de derecha a izquierda. Es lo mismo que yo venga y ponga, por ejemplo, este for y luego este for dentro de este for, viene siendo como dos for anidados. Y esta parte de aquí viene estando dentro de esta. Lo que pasa es que en Python se utiliza mucho el tema de lista por comprensión. La mayoría de ejercicios que usted va a encontrar cuando son gente ya con experiencia, usted lo va a encontrar como en esta manera, la mayoría de soluciones. Y en vez de for, para que ustedes tengan una idea, el tema de optimización, que en Python se utiliza mucho, Bucle for se utiliza mucho, pero ya tenemos otras alternativas
que en vez de utilizar for, puedo utilizar un enumerate, dependiendo, puedo utilizar un zip para las listas, pero ya es otro tema. Pero eso es para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando la programación. O sea, yo utilizo esos métodos que me optimizan un proceso y cuando yo lo mido en tiempo, las respuestas o el tiempo que me devuelve es considerable. O el tiempo que yo me ahorro en temas de procesamiento es considerable. Y en el uso de memoria es considerable. Y vuelvo y les repito, porque me gusta mencionárselo para que usted siempre tenga eso pendiente. Hoy en día tenemos servicios que usted paga por lo que usted usa. O sea, usted tiene un AWS ahí, un Azure ahí, que sabe que usted puede rentar un espacio y este para cobrar por el consumo. Que si usted tiene una aplicación que realmente aprovecha bien los recursos, bueno, esa aplicación va a ayudar a su empresa. Por eso es tan importante que un tipo de datos hace la diferencia. Facturando mensualmente, usando un programa tuyo mensual, un tipo de datos bien utilizado hace la diferencia. Tenga eso en cuenta. Y luego lo dibujamos. Ahora bien, vamos a explicar aquí, fíjense, este nearest neighbor que yo tenía aquí, viene siendo esta pequeña función. Fíjense que si lo quitamos los espacios y esto llega como a 15 líneas o 18 líneas. Y ese es el famoso algoritmo de KNN. Que por eso yo le decía que usted puede crear o inventarse también, si usted quiere, su propio algoritmo. Lo único que ya te tiene que leer un poquito de cálculo, estadística, como mencioné en una de las clases. Obviamente, porque usted dice, mira, yo tengo tal función o tal fórmula de álgebra lineal y me está buscando tal cosa en el plano. Y yo digo, bueno, pero quizás yo lo pueda aplicar para hacer esto con datos. Bueno, usted trata de hacerlo, de crear una función, le pone su nombre y listo. Ahí usted resolvió. Entonces, ¿qué yo hago acá? Sencillo. Yo tengo mi data. Usted tiene aquí. Voy a crear una función que se llama KNN. ¿Verdad? Le voy a pasar como atributos. Tengo mi data. El tema de predict para las predicciones. Voy a poner K igual a 3. Lo voy a poner por defecto. Yo solo pudiese cambiar, obviamente, para pasarla por la función. Y esto ya es para cuando lo corra, que comience a crear los elementos. Vamos corriendo. Vamos a ir corriéndolo para que vaya haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Sencillo. Lo primero es que dijimos que teníamos que KNN lo que hacía era que te almacenaba las distancias, te calculaba la distancia de cada punto y luego lo ordenaba de menor a mayor. Y luego, obviamente, te hacía las votaciones. Eso es lo que hace KNN internamente. Tengo mi distancia. Voy a crear los grupos. O sea, tengo una lista. Ya que usted ve eso, sabe que es una lista que voy a crear. Una lista llamada distancia. Ahora bien, aquí donde yo digo data, por ejemplo, voy a crear dos for group in data y luego for featured in data. Si nos vamos aquí, fíjense bien que yo tengo dos grupos. El grupo N, el grupo R, negro y rojo. Y luego tengo los features de cada grupo. O sea, primero entro a este grupo. Veo las distancias en un punto a otro con el punto. O sea, de este punto, 2,3, voy a ver la distancia que tiene contra 1,2, contra 2,3, contra 3,4. Luego me voy para el grupo rojo, contra 6,5, 7,6, 8,7. Prácticamente, usted lo que vaya haciendo en esta parte, un for anidado. Voy a recorrer mi grupo, luego las características. Bien, esto que está aquí era explicando que yo podía hacer la distancia de forma manual.
para que tú tengas una idea. O sea, que no hay una sola forma de hacerlo. O sea, aquí, el square que usted utiliza en cualquier lenguaje de programación, buscándole la raíz cuadrada, feature en la posición 0, la característica en la posición 0, menos predict en la posición 0. O sea, usted sabe que la que yo quería predecir era el new point. Este viene representando mi predict, que vendría siendo el número 2 para la primera resta. Más feature en la posición 1 menos predict en la posición 1 y lo llevo al cuadrado. Ahora bien, luego, como me doy cuenta que esta la estoy haciendo punto por punto, buscamos una forma de optimizar esa fórmula, que era utilizando el square de NumPy y haciéndole un zoom a los features y luego, bueno, cuando digo zoom, una sumatoria. Y luego convertía también la predicción en un array y se lo restaba a los features. El resultado no iba a ser el mismo, pero iba a ser muy parecido. Muy parecido. Aquí lo que yo estaba haciendo era ahorrándome un tiempo de computación. Pero luego, la gente de NumPy, que siempre están activos, tienen una ecuación de álgebra lineal, o más bien, aplican lo que es la normal de álgebra lineal, dentro de las operaciones de álgebra lineal que ellos tienen la normal, donde yo convierto los features en un array y se los resto a las predicciones con un array. Y esa es la que me da el mejor resultado. Ahora bien, ¿qué yo voy haciendo? Cada distancia que yo calculo acá, cada distancia, por eso le decía el tema de las listas. Con Append, el que leyó algo de las listas, sabe que yo voy agregando la distancia y el grupo acá, en mi lista que yo tenía aquí arriba, que estaba vacía. O sea, esta es mi lista vacía. Y aquí voy agregando cada uno de estos, tanto la distancia como el grupo, a mi lista que se llama distancia. Esto simplemente para imprimir y que se vea el resultado. Según KNN, lo que veíamos prácticamente, vengo al tema de los votos. Sencillo. También una lista por comprensión, esta parte de acá. Yo le estoy diciendo que me va a recorrer mi lista de distancia. Fíjense aquí, primero me la está organizando. Y me va a tomar ahí en la posición 1. Recuerde que yo tenía un tema aquí de 0 y 1. O sea, ahí me está tomando el grupo para saber si pertenece al grupo negro o al grupo rojo. Y le estoy diciendo que va a hacer eso hasta el valor de K. O sea, es decir, que yo le puse aquí 3. Él va a hacer eso hasta 3. O sea, de toda la distancia que yo agregué aquí con esta operación de acá arriba, yo la voy a tomar el que está en la posición 1, que ya sabemos que ese grupo, recuerde, posición 0, posición 1. Voy a tener acá y le digo, mira, es hasta acá que tú lo vas a hacer. La voy a organizar, lo voy a recorrer y lo voy agregando en votos. Luego, el resultado de votos, ¿qué yo voy a hacer? Voy a contar los votos que son más comunes. Y luego voy a retornarlo. Simple y sencillamente yo voy a retornar el voto. O sea, sería el que ganó. Eso es lo que yo voy a retornar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sencillo. Cuando yo tengo este punto que está acá y yo lo instancio en esta variable, se llama resultado, le instancio la función que se llama KNN, que fue la que usted acaba de crear, data, que viene siendo el data frame que yo creé, y le paso new point, que es el valor a predecir. Los demás, obviamente, si no lo pasa, se van a quedar por defecto. O sea, acá va a valer 3. Si yo quiero otro valor de acá, bueno, yo le pondría aquí otro valor para acá.
Pero si lo dejo así, ya usted sabe, obviamente, que sería K, el valor por defecto de K sería el valor número 3. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que decíamos. Aquí en distancia, yo voy agregando la distancia y el grupo. Tengo la distancia, grupo negro. La distancia, grupo negro. La distancia, N. Después me iba con el valor de R. ¿Sabes? Me calculo la distancia y perteneciente a cada grupo. Luego, lo que hace es el sort que hacíamos acá, para organizarlo, para los votos. Y me decía que pertenecía a qué. Que la distancia menor, la primera, pertenecía al grupo negro. Después tenía otra que pertenecía al grupo rojo y luego tenía otra que pertenecía al grupo negro. Las tres primeras distancias que yo tenía, dos eran del grupo negro y una del grupo rojo. Y luego me dice que la cantidad de votos que yo saco son 2. O sea, la cantidad de votos que yo saco son 2. Entonces, en conclusión, pertenece a ese grupo. Entonces, eso es lo que sucede cuando yo quiero determinar una enfermedad, la calidad de un producto. Yo quiero determinar la calidad de los jugos que está creando el Bravo, por ejemplo. Bueno, tengo un historial de los diferentes componentes, de diferentes producciones, y le puedo tipificar. Bueno, la calidad que yo tengo es del 0 al 5, por ejemplo, del 0 al 3. Si es 0, tiene tal calidad. Si es 1, tal calidad. Significa tal cosa. Y simplemente en base a las características que yo tenga, comienzo a organizarlo, a compararlo. Cuando yo digo distancias, prácticamente está buscando como la similitud. O sea, si tú y yo llegamos a, no necesariamente para hacer un jugo, por así decirlo, de buena calidad, pone que determinen la calidad de la naranja, la cantidad de ácido que tenga la naranja. Puede que una naranja vamos a medir algo, que tenga un rango de 0 a 5 en el acidez de la naranja. Y que 3, 4 y 5, si tiene una porción buena de azúcar, también el tema de póngale que tenga que ver la maquinaria con la que yo lo voy a empacar o con la presión o el producto que le echan, el químico, para que dure más. Si le eché la cantidad exacta, mira, me sale con buena calidad siempre. O en tal temporada, por ejemplo, me sale en buena calidad siempre. Pero yo puedo tener diferentes, esos números pueden variar. No siempre van a ser 5, algunos van a ser 3, 4, 5. Y dependiendo de las combinaciones de características que yo tenga, se puede dar la calidad de mi jugo. Entonces, lo que va a determinar en base a características que yo tuve muy parecidas, que me decía a mí que yo era un jugo de calidad 3. Entonces, si yo le paso datos y esos datos dentro de los features que yo tengo, él va a buscar esa característica que yo tengo, esos números que yo tengo, a cuáles de lo que yo tengo ahí se parece más. Y me dice, no, mira, se parece más aquí. Y en base a votaciones, de lo que él se parezca más, entonces, si no, mira, es 3, es 4, es 5. Eso es prácticamente lo que hace KNN. Como le dije, la desventaja es que es muy lento. Y ya usted sabe por qué es lento. Porque te va a comparar punto por punto. Entonces, al compararte punto por punto, distancias por distancias, obviamente va a tener problemas de lentitud. Eso vendría siendo el mayor problema que tiene KNN. Bien. Miren, para mencionar el tema del proyecto, para hablar del tema, si tienen alguna pregunta de KNN, este es el momento. O sea, no es que usted tenga que hacerlo así, quería explicar cómo funcionaba por dentro, porque como le dije, aplicarlo viene siendo prácticamente igual como lo expliqué en la clase anterior, como expliqué regresión lineal. Lo único que cambia es que ahora en vez de usted decir regresión lineal, va a decir nearest neighbors. Vamos a ver si lo tenemos acá. El ejemplo que tenía de nearest neighbor.
Exactamente. Usted va a decir nearest neighbor. Y dentro de nearest neighbor, él va a tener un sinnúmero de argumentos. Pero el que él espera, el único que él espera que usted le pase, es este. La cantidad de vecinos. La única diferencia. Ustedes recuerdan que regresión lineal lo dejábamos por defecto. Pero acá, él siempre va a esperar que usted le indique cuántos vecinos o cuántas votaciones se debe de esperar para tomar una decisión. O sea, él siempre espera que usted le pase ese campo. O sea, usted debe de llenar ese atributo. Siempre. Cuando vaya a trabajar con KNN. Pero es lo mismo. O sea, es lo mismo que regresión lineal. No cambia nada. Tengo una variable X que van a ser mis features. Tengo mi variable Y, que es lo que yo quiero predecir. Si yo te paso un dataset, ya tú sabes quién es tu Y. Lo que tú quieras predecir, ese viene siendo tu Y. Lo demás viene perteneciendo a X. Para el tema de entrenamiento. Es lo único que tiene que saber. Ahora, con el tema que le iba a mencionar con respecto al trabajo final, se va a trabajar, obviamente. Va a haber una parte que ustedes van a tener un pequeño quiz de lo que hablamos acá en los videos, cómo funciona un algoritmo, X. Preguntas sencillas con que tengan que ver, obviamente, con lo que hemos hablado en las clases. Ahora bien, el trabajo final, que bueno, se lo voy a habilitar la semana que viene, antes del miércoles, para que vayan trabajando como un grupo de 2 o más. Tiene que ver prácticamente con todo, como lo que hemos venido haciendo. Usted va a tener un proyectito donde usted va a tener que cargar un dataset, hacer la limpieza del lugar, las transformaciones del lugar y obviamente luego aplicar algoritmos para hacer predicciones y explicar obviamente el porqué de la salida. Porque usted entiende que ese modelo fue bueno o fue malo. Si usted aplica una regresión lineal, una KNN, vamos a hablar en la próxima clase de árboles de decisiones y de primer algoritmo no supervisados. Y la última clase ya estaríamos hablando también de clustering, explicando algunos de los algoritmos que tengan que ver con clustering, que ya esos son los algoritmos propios que no necesitan etiquetas, que ellos van a agrupar por sí solos. Sería prácticamente eso. Por eso les decía que no era una cosa del otro mundo, realmente. No es una cosa del otro mundo. Lo que sí les recomiendo a todos, sigan indagando. Si su lenguaje es C#, si su lenguaje es JavaScript, verifique qué usted puede hacer a nivel de inteligencia artificial con ese lenguaje. Que la mayoría de lenguajes de programación, señores, se han montado en la onda, la verdad. La mayoría están agregando muchas funciones. Incluso en C# tienen lo que es la regresión lineal. Te lo grafica, realmente lo tiene. O sea, la mayoría está tratando de montarse en la ola, porque si no va a ser desplazado. Con SQL pasó. Señores, estamos hablando que vamos a decirlo así, una de las bases de datos más utilizadas a nivel mundial y que por referencia usted lo tiene en su mente como calidad, perdió terreno, creo que como en 2015, 2016, perdió terreno. O sea, cuando surgieron las bases de datos no SQL, tanto Cassandra como Mongo, estaban comiéndole los dulces para los nuevos proyectos. No te voy a decir que la desplazó en las empresas más importantes, porque no es la verdad que un banco se iba a poner a inventar y que con una base de datos no se cuele, que todo lo que tú puedes lograr, que te crea un gráfico ahí mismo, que esa es la ventaja que tiene, que tú tienes una tabla en una base no SQL y te crea un gráfico de la nada ahí mismo, en la misma base de datos, rápido, que son bien, bien chulas para trabajar, la verdad, porque ya te van a trabajar, te van a almacenar documentos. O sea, dentro de una tabla tú vas a tener un documento JSON para poder trabajar. Imagínate que tú estás trabajando con JavaScript, una chulería. Tú vas a traer prácticamente un objeto completo y va a guardar un objeto también completo. En vez de guardarlo en un campo, lo va a guardar en una misma dirección. O sea, con la forma que yo te lo voy a extraer para consultarlo, va a ser muchísimo más rápido. O sea, que realmente tiene muchísima ventaja. En su momento, las bases de datos no SQL comenzaron. O sea, cogieron terreno. La mayoría de proyectos,
aplicaciones móviles y todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial. La onda era siempre tú elegir una base de datos no SQL. Y en su momento se hablaba muchísimo de MongoDB, pero mucho. ¿Qué pasa? La gente de SQL obviamente no se iban a quedar tranquilos. La 2019, esa versión vino prácticamente dedicada a lo que era al análisis de datos y parte de lo que era Machine Learning. O sea, inclusive tiene paquetes que te dicen así mismo, análisis de datos. Te trae un paquete para tú trabajar directamente con el lenguaje de Python, o sea, para integrarse. Que la verdad fue muy bueno por ellos ponerse ahí y montarse en lo que estaba sucediendo en la actualidad, porque si no, realmente Mongo hubiese continuado tomándole terreno. O sea, tú veías la mayoría de webinars que uno visitaba, foros, te decían, mira, MongoDB, es un proyecto nuevo, utiliza MongoDB, utiliza Cassandra. Pero teníamos también HBase, que era muy parecida. Incluso hubo una que como fue que Mongo tenía la desventaja, o no desventaja, sino que el transaction, la sentencia que yo utilizaba era muy diferente. O sea, lo que yo podía hacer en esa base de datos era chulísimo para yo traer los datos. Pero ¿qué pasa? Lo que yo utilizaba, los comandos que yo utilizaba eran muy diferentes a lo que la gente estaba acostumbrado. Ustedes saben que MySQL para ustedes no es difícil, porque viene siendo prácticamente el mismo transaction de SQL. Cuando tú hablas de Postgre, es más de lo mismo, realmente. Entonces hubo una llamada HBase, que sí, que esa también era prácticamente tú la hacías como si fuera transaction de SQL, y era no SQL la base de datos, que esa sí también tuvo en su momento dentro del ecosistema Hadoop una importancia, o sea, creció también. Pero Mongo creció más debido a que tú tenías una empresa detrás. O sea, que creó clusters, que tú podías utilizarlo, te daba cursos gratis. Incluso yo llegué a ser diplomado con Mongo y te lo daban gratis. Tú tenías prácticamente, tenían una universidad para enseñarte, llevarte ahí unos tutoriales excelentes con asistencia 24/7. A veces un momento que lo estaban haciendo en línea, pero eran con clases así, con horario, con un profesor en vivo. O sea que esa gente se fajó realmente para lograr insertarse en el mercado. Entonces, vuelvo y lo repito, los proyectos de ustedes ya, que realmente yo no le pongo acá proyecto por el momento, o sea, por el momento. Porque aquí debería ser un proyecto, vamos a poner, vamos a hacértelo así, que yo te digo, ok, tú vas a hacer un proyecto en C# o lo que tú quieras, web, y vamos a integrar cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial. Eso sería lo interesante. Ahora bien, usted no tiene que esperar que sea una universidad, porque yo no puedo asumir que todo el mundo tiene una buena datos, no estamos en los laboratorios, porque yo pueda exigir, mira, tienen que ponerme un laboratorio, que los estudiantes vengan. Perfecto. Ahora mismo yo no puedo asumir nada, yo no puedo asumir que ni siquiera te tiene una lacta para yo ponerte un proyecto de esa magnitud. Pero los que la tienen, aprovechenla y trate de realizar los proyectos. Trate de hacerlo. Sáquele provecho. Vuelvo y les repito, móntese en la onda, investigue sobre los chatbots, que hoy en día son una realidad. Son una realidad. Sustituyen personas en puestos de trabajo como si nada. Y están 24/7. No le dan hambre. No se enferman. Y cuando tú se lo presentas a una empresa y tú lo tienes bien elaborado, te lo pagan bien. O sea, comienza a investigar sobre eso y comienza a implementarlo en su proyecto. Bien. Entonces, mi gente, nos vamos a ver en la próxima clase. Hoy voy a habilitar la tarea. Bueno, en un rato. Sí. Voy a subir una de las tareas. El video que le envié, si necesitan verlo. Bueno, el que cree que la puede hacer sin verlo, perfecto. Y el que tenga alguna duda puede verlo.
Dígame, Reini. ¿Tiene alguna Sí, pregunta, Reini? Ajá. Sí. Una pregunta, profe, con respecto o sea, a los videos de las clases, ¿están colgados o en algún lugar que yo pueda Sí, verlos en de YouTube. nuevo? En YouTube. Ok. O sea, yo siempre los subo todos a YouTube. Si tú estás en el canal, te sale la notificación. Por ejemplo, esta clase, cuando me llegue, yo voy y lo subo. Ok. O sea, en WhatsApp, la plataforma, te sale el canal, mi canal. Ok. Y cada uno de los temas que hemos tratado, te van a salir muchísimas clases hablando de ese tema también. Aparte de esta misma clase, también hay otras que quizás lo desarrollé más el tema y así. Ok. Chévere. Nada, mi gente, entonces continuamos en contacto y definimos porque si tenemos próxima clase, ya sería, yo lo voy a confirmar, si va a ser lunes o miércoles. Todo va a depender del acuerdo que yo llegue con la gente de minería, porque siempre me gusta que participe. Porque se está dando un tema últimamente en online, que esta vez creo que como fue guapa que le asignó a ustedes, como el horario, se complicó mucho, porque muchos no pueden participar, no sé, es un lío ponerse de acuerdo con todo el mundo. Un día pueden el martes, otro pueden el miércoles, otro pueden el sábado y así sucesivamente. Hay que buscarle la vuelta donde, por lo menos, si somos 11, por lo menos que se conecten 6. Por lo menos la mitad y uno más. Algo así. Nada, mi gente, entonces nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta, me escriben ahí por el grupo. Y chévere, que la pasen bien. Todo, profe, que son los chicos. Se cuidan. Se cuidan, que la pasen bien. Bye. Cuídense todos.